golpe de Estado, los protagonistas de esta intentona golpista ya ejecutada y también, por supuesto, los efectos de lo ocurrido en Bolivia para ese país y para América Latina son el análisis hoy de nuestra mesa redonda, que son tendencias. Estaba revisando la cuenta de Twitter y Evo no está solo, y Evo, estamos contigo, pues son parte, Evo, el mundo está contigo, es en este momento una de las primeras etiquetas que está en tendencia ahora mismo en Twitter, reflejo de lo que está ocurriendo tanto en Bolivia. Y antes de entrar en el análisis principal del tema de la mesa redonda, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Y esta tiene que ver con la repercusión que tienen las elecciones celebradas ayer en España y que además van acompañadas de la presencia desde esta noche en Cuba de los Reyes de España. Las consecuencias políticas de estas elecciones legislativas de ayer domingo son principalmente dos. Por un lado, el auge de la extrema derecha. El partido de ultraderecha Vox, liderado por Santiago Abascal, ha experimentado la mayor subida en escaños en estas elecciones y ha obtenido hasta 52 en el Congreso. Es, como decimos, la mayor subida en estos comicios. Hasta 3.600.000 personas se decantaron por votar a esta formación radical de extrema derecha. En la otra consecuencia política ha sido la de un tablero político mucho más complicado para poder pactar, para poder formar gobierno. Ninguno de los bloques, ni el de la izquierda ni el de la derecha, han conseguido la mayoría absoluta para poder formar gobierno cómodamente. Eso sí, la izquierda sigue estando más cerca que la derecha, pero más lejos que el pasado 28 de abril. Tanto Partido Socialista como Unidas Podemos han perdido escaños, por lo tanto, un pacto entre ambas formaciones políticas está aún más lejos de lo que estaba el pasado 28 de abril. Tendrán que formar más acuerdos, tendrán que llegar a más abstenciones también quizá en las próximas negociaciones de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. A esta hora los Reyes viajan hacia La Habana para una visita de Estado a Cuba. Será un viaje histórico, ya que es la primera vez que un jefe de Estado español visita oficialmente la isla. Don Felipe se reunirá con el presidente Miguel Díaz-Canel y en su agenda hay numerosos actos culturales y de carácter económico. Bueno, noticia del día, repercusión política hoy en España de las elecciones, con dos claros bloques políticos, la derecha y la izquierda, bastante definido, y un crecimiento exponencial de Vox, el partido de la ultraderecha española, sin duda, pues lo más visible de ese resultado de ayer, repito, en una jornada en la que estará recibiendo Cuba esta noche a los Reyes de España en su primera visita oficial a nuestro país. Noticia del día, con ella comenzamos nuestra emisión de la Mesa Redonda dedicada al golpe de Estado en Bolivia. Bueno, las informaciones que están llegando ahora mismo desde La Paz, en Bolivia, hablan de manifestación multitudinaria en la Plaza Murillo del centro de la capital de ese país, en contra del golpe de Estado, en apoyo a Evo Morales, las fuerzas policiales pidiendo apoyo de las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes, y se habla de grupos de choque parapoliciales que también estarán en función de reprimir el golpe de Estado, de reprimir a los manifestantes contra el golpe de Estado. Es la noticia del momento de estos acontecimientos en Bolivia, de lo cual estaremos ampliando a lo largo de nuestra mesa redonda. Pero para entender lo que ha pasado, sin dudas hay que mirar primero a los actores externos que han trabajado y que han sido principales urdidores de este golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. La OEA en el centro de los sucesos. Las informaciones de las últimas horas pues muestran sin duda el papel de la organización a partir de lo hecho
con esta revisión supuestamente técnica de los resultados de las elecciones y también los pronunciamientos que ha hecho la OEA, que mañana ha convocado a una reunión de emergencia. En un documento de 13 páginas, la OEA concluía que es improbable estadísticamente que el presidente Evo Morales hubiera ganado las elecciones y se negaba a validar una victoria en primera vuelta. La Organización de Estados Americanos, sin embargo, como organismo, sí publicó un comunicado en las últimas horas rechazando cualquier salida inconstitucional a la situación y hace un llamado a la pacificación y al respeto del Estado de Derecho. Un comunicado que tuiteó también Luis Almagro en las últimas horas sin dar más detalles. Frente a la crisis política e institucional en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación. La Secretaría General llama a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho. En este sentido, la Secretaría General solicita que en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral. Asimismo, es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades existentes respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral celebrado el 20 de octubre hasta las últimas consecuencias. El Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos cuestionó la veracidad y trabajo desempeñado por la Organización de Estados Americanos en torno a la auditoría realizada a los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia. El codirector del Centro de Investigación, Mark Weisbrot, señaló que la auditoría de la OEA implicaba que algo supuestamente estaba mal con el recuento de votos en Bolivia. La declaración de la OEA no demostró las evidencias de irregularidades o fraudes que hayan afectado el resultado oficial que le dio al presidente Evo Morales la victoria en primera vuelta. En ese sentido, Weisbrot aseguró que el equipo técnico enviado por el organismo multilateral no proporcionó absolutamente ninguna estadística, números o hechos de ningún tipo para respaldar su informe. Bueno, la oposición golpista quema los centros de votación después de las elecciones. La OEA se encarga de dar este informe técnico donde causa sin duda toda la conmoción que lleva al golpe de Estado y ahora la OEA se aparece con que hay que respetar el orden constitucional en ese país. De los actores externos, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, otros actores externos que han participado de este golpe de Estado. Me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda. Babi, ¿qué decir, por supuesto, de la actuación de la Organización de Estados Americanos? ¿Esperabas algo diferente de un informe técnico de la OEA? No, bueno, un saludo para todos los que nos acompañan y ahora tú diciendo que si esperaba algo, me acordaba de la canción de Carlos Puelo, ¿no? Lo que pasa es que duele en este minuto reírse de la OEA, pero sí es una cosa muy fea, ciertamente. Esa parte sí tiene vigencia. Y el Ministerio de Colonias Yanqui ha demostrado lo que es. Voy a apropiarme de lo que escribió en la cuenta de Twitter el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuando decía que la OEA es una de las grandes responsables de lo que está pasando y que la doble moral de Almagro es clamorosa. Realmente indigna cuando tú ves con la mala intención en que estuvo participando todo esto. Cuando tú hablas de actores externos y vamos a circunscribirnos en este minuto que está viviendo Bolivia, pero son los mismos actores externos que han tratado de obstaculizar al gobierno de Evo Morales, no nos engañemos desde un primer momento. Recuerden que con mucho desprecio y con muy poca confianza empezaron a reírse del indio que había llegado a la presidencia de aquel país. Fueron los primeros que orquestaron esas campañas de descrédito, de no darle el tratamiento que merecía el presidente, que además demostró con su nobleza y con su compromiso con el pueblo la sabiduría de los pueblos indígenas y ha sabido guiar a Bolivia y con excelentes resultados, por cierto, en su gestión de gobierno, sobre todo en materia económica y social. Y como decía entonces Lula, que no están preparados para convivir con una democracia que sea inclusiva con los indios, con los pobres, no lo pueden. Y el momento final, bueno, lo estamos viviendo en estos días. Una elección que fue muy llevada y muy traída,
se aprovecharon de cualquier irregularidad que pudo haber existido, y no estamos negándola, que puede haber existido alguna irregularidad de diversa naturaleza, que no necesariamente tenía que ser un fraude, y empezaron a insistir desde el primer momento. Ya el 25, cuando se dieron a conocer, el 25 de octubre, cuando se dieron a conocer los resultados de las elecciones, bueno, fueron los primeros abanderados de la OEA, junto con la oposición. La OEA, que estaba entre el grupo de veedores, de observadores que estuvieron tomando parte en estos días, tomando el pulso al desarrollo de los comicios. Siempre se pusieron del lado de la oposición, fueron caja de resonancia de las declaraciones que se daban desde esos centros, y después, en algo que, bueno, algunos consideramos prueba de la nobleza de Evo, tratando de llevar su gobierno y legitimarse con las reglas de juego que están establecidas, dijo que la OEA hiciera esta auditoría. Convocó a otras fuerzas, a otras instituciones, pero fue la OEA la que dio el paso al frente para hacer esta auditoría de los resultados, que se suponía que iba a entregársela al gobierno, porque además es un resultado preliminar que yo hoy... Que supuestamente se iba a dar a conocer el día 12 el día y de 12, pronto apareció ayer el ahí informe. en el amanecer del domingo se filtra tuitea Almagro que ya está y que ese resultado indica que hay que invalidar el resultado. Después se demoró muchísimo, no tuiteó nada, empezó a recibir las felicitaciones de Pompeo, de Pastrana, que gracias a la labor de la OEA, y entonces ya un país que venía con movimientos de violencia, con repercusión, eso fue, bueno, el fosforito último que le faltaba. Es responsabilidad de la OEA. Hoy yo estaba leyendo que querían responsabilizar a Evo con su renuncia del caos que está en el país. No, el caos lo formó la OEA desde el primer momento en que empezó a soliviantar los ánimos, a darle crédito a lo que todavía no estaba aprobado. Y te decía que había encontrado hoy un tuit de Alfredo Serrano, que es un periodista español, y dice: para los que no leen informe, pero titulan sobre informe, la OEA en el informe preliminar electoral de Bolivia no habla de 23% de actas irregulares. Se refiere a 23% de una muestra de 333 actas, de un total de 34.500 y tantas. Eso apenas significa el 0,22%, de manera que la muestra no es representativa, y así lo dice el propio informe con letra pequeña. Es decir, que por el 0,22% de irregularidades ellos están invalidando unas elecciones y lo están dando como probado todo lo que pasó. Pero además, ¿cómo van a poder probar prácticamente nada si la no primera orden que dio la oposición fue quemar los centros electorales para que no existieran pruebas, para poder utilizar eso como parte de la campaña de que había fraude en las elecciones? Lo cierto es que fue la confabulación que ha seguido, que se ha mantenido. Ahora están hablando de esa reunión que va a haber mañana. Que además ha sido convocada por Estados Unidos, Brasil, y hasta los Guaidó de Venezuela, ¿no? Sí, en fin, pero esos son incontables. Algunos son innombrables, como los que acabo de citar, y los otros son incontables. Pero mira, México lo sacudió, dice, bueno, ¿quién se va a mantener en silencio la OEA con lo que está pasando en Bolivia? Es decir, ha hecho todo con muy mala intención, aprovechándose además de la nobleza, la transparencia, la pulcritud con que ha acostumbrado Evo a manejar todos los asuntos de la presidencia de ese país, y bueno, es el máximo responsable de lo que está pasando en este momento y también a futuro. Ya apareció en escena Donald Trump, acaba hace unas horas de dar a conocer una declaración presidencial que dice que, trato de traducir directo desde el inglés, que la renuncia ayer del presidente boliviano Evo Morales es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental. Después de cerca de 14 años y sus recientes intentos de sobreponerse a la Constitución boliviana y contra el deseo del pueblo, la salida de Evo Morales preserva la democracia y los caminos para el pueblo boliviano de que sea escuchada su voz. Los Estados Unidos aplauden al pueblo boliviano por demandar la libertad y a los militares bolivianos por entender que su obligación no es proteger a una simple persona, sino a la Constitución de Bolivia.
Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y el deseo de los pueblos siempre prevalecerá. Nosotros ahora estamos ahora en un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre, dice el presidente Donald Trump. Estados Unidos, Lázaro. No, Rani, antes de pasar ahí brevemente, porque me parece, hay tres cosas que yo creo que hay que subrayar de toda la cuestión. No hay que ir a la historia, sino la cuestión última. Primero, nadie pudo cuestionar que Evo tuvo la mayoría de los votos del pueblo boliviano. Segundo, la OEA no puede hacer ningún informe con carácter vinculante, no tiene, según los propios estatutos, normas que rigen la organización, no tiene esa facultad para decir lo que un país tiene que hacer, etcétera, Pero etcétera. ni le interesaba ni le hacía falta tampoco. Y tercero, yo creo, fíjate, a muchos nos llamó la atención la visita de Almagro en el mes de mayo a Bolivia, apoyando a Evo Morales, pidiendo que no se discriminara, que había que permitirle ir a las elecciones. Almagro para mí va a quedar para la historia como un híbrido de serpiente con alacrán, porque inmediatamente después que lo calificaron de traidor públicamente en los medios ahí de Bolivia, él se reunió secretamente en un hotel de La Paz con los principales líderes de la oposición, los Camacho, los Mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí salió una estrategia. Fíjate, él inmediatamente después de las elecciones viene el cuestionamiento, filtraron el informe, porque no es que dieran a conocer el informe, empezaron a filtrar distintas informaciones de la auditoría, pero en un principio declaraban que no era fraude, empezaron a mostrar determinadas contradicciones en el informe técnico, que en definitiva era un pronunciamiento político. Y ya cuando viene la barbarie, ¿dónde están las declaraciones de Almagro? Almagro hace las declaraciones ahora, ya después de la renuncia de Evo, porque inicialmente lo primero que dice, el día 24, lo primero que dice en sus declaraciones es que hay que repetir las elecciones, ya sin haber hecho público el informe. Y ahí está el servilismo con Estados Unidos, porque la historia de Estados Unidos contra Evo es histórica. Siempre estuvieron en desacuerdo con el sistema plurinacional, siempre, y siempre apoyaron a la oposición en contra de Evo Morales. Desde Manuel Rocha, que era el embajador en el 2002 y amenazó incluso con una intervención de Estados Unidos si Evo era permitido que fuera candidato. Después Goldberg, en el 2006, cuando Evo ganó, que querían nombrarlo embajador, como embajador aquí, en Cuba, el tipo está catalogado como uno de los estrategas para tumbar gobierno. Goldberg empezó a mover el carácter federalista o separatista para sacar a la oposición de Santa Cruz. Después hablaremos un poco más de esa cuestión, pero todos los gobiernos, desde entonces, todas las administraciones, desde entonces, de Bush, estuvieron permanentemente conspirando contra el gobierno de Evo Morales. En agosto del año pasado se filtró un informe del Departamento de Estado Secreto que tenía todas las medidas que iban a ejecutar en contra de las elecciones del 2019. Primero en febrero, cuando se hizo el referendo, y posteriormente, después que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de Evo a ser candidato, inmediatamente empezó toda la conspiración con esta derecha. Empezaron a formar líderes sociales, ofrecieron becas a estudiantes universitarios, empezaron a crear las bases para esta conspiración derechista, violenta, que hoy se ha hecho, está presente con su baño de sangre, repitiendo aquello de la mafia de Miami, los 3 días de licencia para matar, que es lo que están ejecutando
desde el sábado en que empezaron a atacar las casas y las familias de los principales dirigentes bolivianos. Es una conspiración en la que también, por supuesto, los medios juegan su papel, Jorge, y que tiene este entramado, pudiéramos decir, supranacional o internacional, en que Estados Unidos, la OEA juegan un papel principal, pero hay otros factores también, incluso regionales, que están detrás de este golpe de Estado. Sí, Randy, lo primero que demuestra toda la cobertura que se ha hecho en torno al tema es que hoy en Bolivia lo que está en juego es la verdad. O sea, tanta manipulación ha habido que cuando usted empieza a leer, lo primero que se pregunta prácticamente es ¿por qué renunció Evo? O sea, al final es tanta la manipulación que ha habido en torno al tema del lado, sobre todo de la derecha, que han hecho un esfuerzo muy grande con tal de que y lo hemos visto recientemente en las declaraciones que hacía hoy Luis Camacho y el propio Carlos Mesa, están diciendo, primero, que en Bolivia no hay un golpe de Estado, y segundo, que los muertos y que las casas quemadas de los dirigentes del MAS sencillamente son infiltrados para responsabilizar a la oposición de esos desmanes. Cuando las últimas declaraciones de estos dos personajes hoy en redes sociales también, incluso a la prensa, y interesante que por separado, y algunas personas están hablando de roces internos ahí, pero bueno, eso vamos a hablar en otro momento, las declaraciones lo que están convocando es a ir a la calle y a no dejarse arrebatar la oposición la calle por el movimiento del socialismo, que tú decías que una buena parte, hoy ha habido marchas bajando del Alto en La Paz, viniendo de otras regiones hacia La Paz. De otras regiones hacia La Paz. Tú te referías a las declaraciones de Trump, y creo que es bueno puntualizar en algunas líneas que yo he señalado. Primero, momento significativo, o sea, parcializado completamente, está diciendo que qué bueno que ha pasado esto. Segundo, responsabiliza a Evo de intentar anular la Constitución. Ahí sí es otra de las grandes manipulaciones que hemos estado viendo en estos días. Quien trató de manipular la Constitución, quien está ahora mismo jugando, es la oposición. Que al margen de la Constitución, sencillamente, el ente armado, las Fuerzas Armadas bolivianas, convocaron, entre comillas, al final lo que hicieron fue forzar a Evo a que tenía que tomar una decisión. Y lo otro es, de paso, Estados Unidos reconociendo el ejército boliviano por cumplir su juramento. ¿Cuál es su juramento? Dar un golpe de Estado. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Lo que le enseñaron en la Escuela de las Américas a ese estamento militar boliviano. Este párrafo de Donald Trump deja bien claro cuál es la posición, uno, de Estados Unidos, y dos, nunca hemos tenido duda, ¿no? Pero para el que tenía duda, aquí está muy claro qué pretendió Estados Unidos en Bolivia. Y lo otro es algo interesante, es casi una broma, ¿no? En este eje del mal, Venezuela y Nicaragua ha dejado a Cuba afuera. O es un error, o sencillamente tenemos que ponernos bravos ahora porque Estados Unidos nos está considerando de otra manera que no tenemos claro. Y Trump termina con el paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático y próspero. Sí, la democracia, según Trump, es la violencia, quemar casas, lo que no pudieron lograr por las urnas, lograrlo a base de tiro, fuego y sangre, ¿no? Y luego es algo que incluso dentro del propio Estados Unidos, el discurso de los medios de comunicación no es ajeno a lo que está pasando en Bolivia. Hay un material del periódico The Nation en Estados Unidos que dice la administración Trump está socavando la democracia en Bolivia. Incluso dentro del propio Estados Unidos hay un reconocimiento de lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump. Hay varios candidatos presidenciales y congresistas norteamericanos hoy que se han pronunciado en contra del golpe de Estado. Bernie Sanders lo acaba de hacer también. Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, la representante... La única congresista musulmana demócrata, la única congresista musulmana. O sea, es interesante cómo dentro del propio status quo norteamericano hay brechas y gente diciendo, mira, lo que está pasando es un golpe de Estado. Nadie renuncia por libre, espontánea voluntad. Acabó de ganar unas elecciones con casi 3 millones de votantes, con una diferencia de más de 600.000 votos. O sea, cuando vemos qué está pasando en Bolivia, es un sinsentido. Y yo creo que es importante porque el propio The Nation dice que Marco Rubio es el senador Marco Rubio es uno de los que está detrás de toda esta manipulación. Incluso dice que ya Marco Rubio, días antes de lo que pasó ayer, estaba diciendo que eran poco creíbles el resultado de las elecciones y el margen necesario para una victoria. O sea, también esto se une a una denuncia que hacía hoy un medio digital boliviano de izquierda, que decía que han salido y están para consultar ahora mismo en Internet, Cuba sí lo tiene, otros medios
en Cuba, medios digitales lo tienen, 16 audios que involucran directamente a líderes de la oposición boliviana orquestando un golpe de Estado. Y en estas conversaciones se habla de quiénes son los padrinos en Estados Unidos. Adivinen quién son. Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. Esto nos deja bien claro dónde está la mano de Estados Unidos. Y lo otro es que hablas del famoso Manfred Reyes Villa, que ahora mismo está fuera de Bolivia. Pero interesante Manfred Reyes Villa, que perdió con Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2002, pero interesante que a Gonzalo Sánchez de Lozada en ese año lo respaldaba respaldaba su campaña una agencia de comunicación política norteamericana. Y por tanto era la mano detrás del gobierno norteamericano para que ganara esa elección Gonzalo Sánchez de Lozada Goni y no Manfred Reyes Villa. O sea, cómo la vida va dando vueltas y pone en su sitio a cada uno de los traidores que ha tenido Bolivia en su momento. En aquella época, Evo quedó en segundo lugar. O sea, la propia campaña negativa que le hicieron a Manfred Reyes Villa le convino a Evo, que fue mucho más conocido incluso. Yo creo que estos audios hablan y dejan bien claro el papel que Estados Unidos ha tenido en el tema boliviano y sobre todo porque no hay un solo golpe de Estado en la región que no tenga la mano de Estados Unidos. O sea, para los que piensan que esto es un proceso endógeno, está muy equivocado. Ha corrido mucho dinero incluso hacia la alta oficialidad de instituciones armadas dentro de la policía, y esto nos deja ver cuánto tiempo llevan planificando este evento que ha pasado, porque la propia oposición se ha desmentido a sí misma. Primero, no reconocen las elecciones. Llama a Evo a conteo, suma a la OEA y que dicen ellos, bueno, ahora no queremos que cuenten las papeletas. O sea, el propio discurso de la oposición ha estado confrontándose completamente, y lo cual nos habla de brechas que hay incluso y intereses muy parcializados dentro de la oposición boliviana. De esos actores internos estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Les propongo hacer un breve alto y después regresamos con nuestros panelistas. Este martes, en la Mesa Redonda, La Habana en sus 500. La Mesa Redonda dedica este martes su emisión a homenajear La Habana en su aniversario 500, con la participación de Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del partido en la capital, Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno en la provincia, y Perla Rosales Aguirre Urreta, directora general adjunta de la Oficina del Historiador de La Habana. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de La Mesa Redonda y las páginas de Facebook de Cuba Debate, La Mesa Redonda y La Presidencia transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. La Habana que no daría. Bueno, como señalábamos, la situación en Bolivia sigue siendo tensa. A estas horas se reportan actos de violencia en el Alto, una de las zonas también pues de más enfrentamiento entre las fuerzas leales a Evo y las fuerzas golpistas, la presencia de multitudes en La Paz rechazando el golpe de Estado y la actuación de la policía que ha disparado contra los manifestantes. Se habla de 2 muertos, de varios heridos y también del llamado de la policía ante la avalancha de manifestantes a que las Fuerzas Armadas intervengan contra la manifestación. Una situación que ha llevado a que se conviertan en tendencias varias de los llamados de solidaridad con Evo. Ahora mismo está entre las cuartas tendencias en el mundo la etiqueta de solidaridad con Evo, el mundo está contigo, y también pues se ha llevado a todas las redes sociales minuto a minuto lo que está ocurriendo en ese país con videos, con imágenes de lo que los grandes medios no están transmitiendo ahora mismo. La solidaridad internacional con Evo se ha multiplicado, declaraciones de importantes personalidades latinoamericanas han ocurrido desde el día de ayer y ya hoy se han dado manifestaciones de solidaridad en diversos países de nuestra región. Así lo reflejan este material. Nos encontramos en la puerta de la Embajada de la República Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, en donde una multitud se ha movilizado desde el obelisco, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta aquí para repudiar el golpe que ha tenido el presidente Evo Morales y apoyarlo.
La consigna que más se está escuchando por estas horas en esta movilización es que Evo no está solo, marcando el respaldo popular que ha tenido en las últimas elecciones con el 88% del apoyo popular de sus ciudadanos que residen en la República Argentina, pero aquí a partir del apoyo de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, movimientos culturales, sindicatos, referentes políticos, están diciendo presente para acompañar y repudiar este momento que está viviendo la República Plurinacional de Bolivia y respaldando justamente el orden institucional y en particular a la lucha del presidente Evo Morales. El gobierno de México solicitará una reunión de urgencia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para establecer una postura tras el golpe de Estado consumado en Bolivia. En rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que lo primero que hizo el presidente Evo Morales fue aceptar una nueva elección a petición de la OEA, pero ante la presión del ejército renunció para evitar una guerra civil. Ebrard indicó que la decisión de Evo Morales también se dio para reivindicar el respeto al orden constitucional en ese país. El canciller afirmó además que México está dispuesto a ofrecer asilo como lo ha hecho desde hace décadas. La postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Bueno, así lo ha hecho saber el gobierno de México. A esta misma hora estamos siguiendo a través de Twitter. Hay una manifestación frente a la Embajada de Bolivia en Ciudad de México para apoyar a Evo Morales. Evo no está solo, gritan en la Embajada de Bolivia en México. Hay cientos de manifestantes frente a esa embajada como parte de la solidaridad internacional que se ha generado después del golpe de Estado. También de último minuto la información está señalando que el alto mando militar de Bolivia ha dispuesto operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas con la policía para contener, dice, actos vandálicos, es decir, las manifestaciones populares que se están dando en este momento en La Paz y en otras ciudades de Bolivia contra el golpe de Estado. Algo que está en connivencia precisamente con el llamado que hacía Camacho, el líder de las fuerzas golpistas que desde Santa Cruz se ha convertido pues en el jefe de esta cruzada vandálica contra el pueblo de Bolivia y contra el presidente Evo Morales, quien llamaba a 2 días más de protesta, o lo que es lo mismo, 2 días más de violencia en Bolivia. El día de hoy dejamos la Biblia encima de nuestra bandera boliviana y encima de ella, de la Biblia, el rosario de la preciosa sangre de Cristo. Al lado, la carta de renuncia. 15 minutos después, el presidente Morales renunció. Y así sucesivamente. Yo sé que queremos suspender el paro. Hemos estado en las calles mucho tiempo. Pero ahora necesitamos tener, como dijo el Cabildo, fecha definida del nuevo proceso y claramente un gobierno transitorio y que nos dé la estabilidad. 2 días más les pido. 2 días más les pido, les suplico, les ruego. 2 días más. Eso, como decía Lázaro ahorita, me recuerda aquello de Posada Carriles de 3 días de licencia para matar. ¿Quién es este personaje, Lázaro? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo se ha convertido en el líder de este golpe de Estado junto a los mandos militares y policiales? Fíjate, el gobierno de Santa Cruz, o la ciudad de Santa Cruz, la oligarquía boliviana tiene un peso específico muy grande en esta región de Santa Cruz. Históricamente han sido los más opositores al Estado plurinacional, consideran a los indígenas como personas de 3ª o 4ª categoría, nunca estuvieron de acuerdo con Evo Morales ni con la política nacional que desarrolló el MAS y siempre fueron fuertes opositores. Ahorita te hablé que en connivencia con Estados Unidos quisieron en el 2006 entrar en una fase de declarar un Estado autonómico
un estado separatista, y separar a Santa Cruz de Bolivia y crear una nueva república. Esa oligarquía fracasó en esos intentos. Y Luis Fernández Camacho, más conocido como el Macho, que es como lo llaman en Santa Cruz, es parte de una familia oligárquica que es dueña de Medio Santa Cruz. Recibió mucho, con las medidas nacionalizadoras del gobierno de Evo Morales, fueron muy perjudicados porque ellos, por ejemplo, controlaban la distribución del gas. Y es una de las cuestiones que más dañó los beneficios de esta familia de los Camacho. Luis Fernando es un exponente de esa familia. Pero este hombre tiene varios procesos judiciales en Bolivia por evasión de impuestos. Apareció incluso en las denuncias de los Panama Papers como uno de los tipos que creó paraísos fiscales con el dinero de la familia, y está en un proceso que hubiera entrado a juicio de no haberse librado ahora toda esta batalla neoliberal, porque esta gente lo que quieren es traer el neoliberalismo. Hombre... Han dicho además en declaraciones que Evo destruyó Bolivia en 14 años. Sí. Todos los datos, es que no soporta el más mínimo análisis, el más pequeñito análisis, no soporta esa expresión. Pero fíjate, esta gente, esta familia que tiene dinero, empezó inmediatamente, ha creado los grupos, no te diría que son grupos paramilitares, sino, bueno, son paramilitares, pero grupos violentos que han estado atacando en distintas ciudades, que son los que hoy han estado desde ayer en La Paz, creando los problemas, tratando de enfrentar a los seguidores de Evo Morales. Son los que han estado asaltando las casas de los principales funcionarios del gobierno, ministros, secuestrando la familia. Andaban en motos, por ahí están las escenas, en motos con palos, con clavos, atacando mujeres, niños, ancianos, indígenas sobre todo, y han estado creando todo el ambiente de violencia, y ahora fíjate que está pidiendo 2 días más para llevar adelante esos planes. Se puso de acuerdo en un inicio con Carlos Mesa, que es otro personaje, yo me imagino que hablaremos un poco más adelante de este personaje, y ahora están los dos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, contendiendo por el ejercicio del poder en Bolivia. Y no hay que olvidar que toda esta zona ahí de la llamada Media Luna tiene presencia fuerte de familias que provienen de los famosos milicianos croatas de la Segunda Guerra Mundial, aliados a los nazis, y que después de la victoria soviética, del avance soviético, pues fueron a refugiarse en esta zona ahí, creando bolsones de nazismo en toda esta parte y de fascismo en toda esta parte de nuestra se escuda en la cosa evangélica. El evangelismo, que también es parte de lo que está sucediendo. Hay declaraciones ahora mismo hace unos minutos de Alberto Fernández, el candidato presidencial ganador en Argentina, ya presidente electo de Argentina, quien dice que en Bolivia hubo un golpe de Estado, que nadie se confunda, ha dicho Alberto Fernández, mientras que el político colombiano y uno de los líderes de la oposición, Gustavo Petro, ha dicho ahora mismo que la movilización del ejército de las calles y el intento de represión al movimiento popular es una demostración clara de que se trata de un golpe de Estado, lo que ha ocurrido en Bolivia. ¿Qué ha pasado con Carlos Mesa, Jorge, y qué papel juega ahora? Porque de pronto se retiró y ha vuelto a aparecer en la escena política. Se ha estado replegando de alguna manera, y hoy incluso su participación mayor ha sido en redes sociales con algunos mensajes que lo que buscan es primero, yo lo adelantaba ahorita, bajarle a la idea de que fue un golpe de Estado. O sea, ellos están hablando de transición, que aquí no ha habido violación de la Constitución, que aquí solo ha sido un presidente que ante el fraude, bueno, pues ha dejado el poder. Y lo interesante que decía Carlos Mesa, él ya está calificando lo que pasó como primavera boliviana democrática. Vean el paralelismo que intentan hacer con lo que ha pasado en Bolivia,
con lo que pasó en el Medio Oriente hace algunos años y anteriormente. Incluso dice que Evo se fue por las irregularidades registradas en el informe preliminar de la OEA, lo que este político resumió como un fraude. O sea, ni siquiera están esperando que termine de hacerse el informe, sino que con las 5 o 6 páginas que sacó la OEA adelantadamente, pues sencillamente ya están calificando como fraude la elección que sucedió. Yo creo que aquí lo interesante es cómo hacia adentro están poniéndose ellos de acuerdo. Uno de los candidatos de estas elecciones fue Chi Yung-chung, que fue una de las sorpresas, este pastor que salió, es una descendencia coreana, tiene una iglesia ahí importante, y fue la gran sorpresa por la cantidad de votos, al punto de que casi llegó a estar entre los primeros. Fue el cuarto, pero estuvo ahí, está muy pegado entre el segundo y el tercero después de Carlos Mesa. Él está ya criticando la salida que ha tenido esto. Dice que adelantó una posible renuncia del general Calimán por plegarse a la sonada contra Evo. Incluso ellos mismos tienen una cantidad de declaraciones encontradas, que esto nos hace pensar que dentro de la oposición boliviana ahora mismo no tienen muy claro cuál es el escenario que se va a manejar. Lo que es evidente es que la llamada oposición democrática, si él hubiera, que contendió en las elecciones, ha sido desplazada totalmente por la oposición golpista, violenta, que es la que ha tomado el poder, y es la que con Camacho y toda esta gente, los profascistas estos de esa zona de la Media Luna, más otras fuerzas que se le han sumado, son los que están hoy controlando las acciones de la oposición golpista con el mando militar. Y lo interesante es que Camacho, cada vez que sale, no sé si se fijaron en las imágenes, pero si no, los invito a luego fijarse, con un crucifijo enroscado en su mano, con una posición mesiánica, buscando ver con esta preponderancia de las iglesias evangelistas que ha habido en América Latina, en especial en Bolivia, viendo de qué manera, pero los desmanes que han hecho son demasiado obvios. Quemaron la huipala, la bandera que representa a los pueblos indígenas. Luego salieron con mensajes en quechua, en aymara, pidiendo perdón, diciendo que eran infiltrados, pero es que no pueden siquiera controlar a las propias sordas que ellos han creado. La juventud cruceña, como le llaman ellos, de la cual Camacho era uno de sus líderes, es la ultraderecha conservadora que ahora mismo está tratando de arribar al poder en Bolivia. Yo creo que esto es algo interesante porque de llegar al poder, como mismo han estado en esta cruzada, como los cruzados diríamos, él entró al palacio de gobierno en la Plaza de Murillo, puso la Biblia y sobre la Biblia se arrodilló, juró, o sea, todo es tratando de construir un simbolismo que no lograron hace 20 días en las urnas, pero que están tratando a través de los medios de comunicación, porque esa foto ayer le dio la vuelta al mundo, por un lado o por el otro, criticándola o elogiándola, pero ese es un símbolo que va a estar quedando, igual que el director de un medio de comunicación amarrado el otro día. O sea, en Bolivia ahora también, en este minuto, hay una guerra de símbolos que debiéramos estar muy pendientes de qué es lo que está pasando allí en este sentido. Bueno, de lo que está pasando en este minuto, Bolivisión está señalando que los tanques del ejército están en las calles del Alto, en su fase militar más visible. El golpe de Estado en Bolivia pues sigue ejecutándose y va ahora mismo encaminado a reprimir al movimiento popular que está en las calles protestando contra el golpe de Estado. Tengo contacto telefónico ahora con el analista político y comunicólogo ecuatoriano brasileño que está ahora mismo, me han dicho, ya con nosotros listo, Amaury Chamorro. ¿Es así? Bueno, pues me gustaría que nos contara, y está nuestra periodista lista en el Centro de Operaciones Internacionales, su visión sobre este tema. Hacemos contacto con el analista brasileño, experto en comunicación política, Amaury Chamorro. Amaury, bienvenido nuevamente a la Mesa Redonda. Un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Un saludo a todas y a todos que nos ven. Amaury, nos gustaría conocer cuál es su visión acerca de los últimos eventos en Bolivia. Bueno, en realidad lo que vemos ahora es evidente, claro y directo golpe de Estado por parte de las fuerzas de seguridad contra el presidente Evo Morales, que se alinean a estos grupos violentos de la derecha tradicional boliviana. Los medios de comunicación a nivel internacional, la noticia, el titular es Evo renuncia, pero en ningún momento dicen renuncia porque hubo un golpe de Estado, evitando un genocidio dentro del país a partir de una guerra civil que, a lo que todo indica, realmente se va a dar, ¿no? Ya hay una gran movilización social
en la ciudad de El Alto, que es colindante a La Paz, donde miles y miles de personas se están aglomerando para enfrentarse al ejército y a la policía que está por llegar a El Alto. Es una situación muy crítica, muy difícil, y veamos, esperemos que las pérdidas humanas y la violencia no sean titulares el día de mañana. ¿Se vislumbra una estrategia detrás de estos acontecimientos aparentemente aislados en medio del caos y la desestabilización que ahora mismo está llenando las calles de Bolivia? Claro, en realidad esta acción es bien coordinada por la derecha. Primero, Camacho es un tradicional oponente a la revolución del MAS, ¿no? A la revolución del cambio en Bolivia. Siempre ha sido muy agresivo, muy vinculado a las iglesias evangélicas, el sector más radical de los evangélicos en Bolivia. Y en este momento él lidera una movilización que los medios de comunicación intentan posicionar como algo espontáneo, orgánico, cuando en realidad es una organización financiada que inclusive tiene fábricas para producir las armas y los escudos que están utilizando para perseguir a los miembros del MAS. Ya ahora, la situación, después que el presidente Evo Morales renuncia, la tendencia debería haber sido la de cesar la violencia, cesar el enfrentamiento, pero lo que vemos en Bolivia es realmente una persecución, una caza a los líderes del MAS. ¿Cuál es el objetivo de generar este terror? El objetivo de generar este terror es para impedir que el MAS, que la militancia y que los líderes del partido que pudieran ser candidatos en las próximas elecciones se presenten. Lo que la derecha boliviana quiere hacer es instalar un estado de terror para impedir que las organizaciones sociales, indígenas y el mismo presidente Evo Morales se reagrupen para poder disputar elecciones con una muy posible victoria, principalmente ahora que todo el mundo ha visto el nivel de violencia por parte de la oposición. Entonces la situación es esa, es la de evitar es de evitar que dentro del Estado de Derecho, dentro del marco legal boliviano, pueda ocurrir una elección nueva que permita al MAS a participar, porque saben que pueden perder las elecciones. A Mauri, le agradecemos muchísimo su participación en la mesa y estas palabras a propósito de una situación, sin dudas, que involucra al pueblo boliviano, pero también al resto de América Latina. Muchas gracias por su conversación. A ustedes. Este miércoles, en la Mesa Redonda, la batalla permanente de Cuba contra las drogas, desafíos actuales. Autoridades de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Educación y Salud Pública, la Aduana General de la República y la Unión de Jóvenes Comunistas comparecerán este miércoles en la primera parte de la Mesa Redonda, la batalla permanente de Cuba contra las drogas, desafíos actuales. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de Cuba Debate, la Mesa Redonda y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, siguen las denuncias en Twitter de la militarización de las calles en Bolivia en este minuto, la llegada de tanquetas a El Alto, los enfrentamientos con manifestantes. La etiqueta Evo, el mundo está contigo, es en este minuto, sigue siendo la cuarta tendencia global en la red de microblogging y expresa esa repulsa internacional al golpe de Estado que ha ocurrido en Bolivia, más allá de lo que diga la declaración del presidente Donald Trump. Lo cierto es que desde ayer en la noche están circulando por las redes los videos de lo que ha ocurrido en lugares como El Alto, también en el trópico de Chapare, a donde fue el presidente Evo Morales, el lugar donde ha sido siempre su bastión de resistencia y donde ha estado allí desde la jornada de ayer, después de haber comunicado su renuncia forzado por las fuerzas militares y la violencia que se estaba ejecutando en el país. Estos son algunos de los videos que circulan en las redes sociales de cómo se ve por supuesto, esos bolsones de resistencia frente al golpe en lugares como El Alto y en el trópico de Chapare.
Compañeros, estamos aquí en la ciudad del Alto. Se ha levantado un bloqueo a la autopista. Se informa también que desde la provincia de Loma se va a quitar todos los accesos. Se están pronunciando en este momento los dirigentes universitarios, los dirigentes vecinales. Recordemos que la FEJUVE ha dado 48 horas para que Camacho, Mesa y Albarracín renuncien, y si la policía no restablece el orden, la FEJUVE en el Alto va a inaugurar lo que es la policía sindical. Entonces, compañeros, hay que estar al pendiente. Los medios de comunicación quieren acallar todo esto, por eso no hay nada en la tele, pero hay que ayudar a difundir, compañeros, por favor. Fusil, metralla, el Alto no se calla. En Avenida 6 de Marzo ya hay 3 heridos. Al parecer están agarrando con balas en directo en este momento. Si es que pudieran compartir en algunos grupos lo que no se está dando en los medios de comunicación, por favor. Compártanlo porque no está mostrando los medios de comunicación, pero es lo que está viviendo en la ciudad del Alto en este momento. Altura FEJUVE del Alto y altura Puente de Distribución en la ciudad del Alto. Compartan, por favor, en este momento. Los vecinos están haciendo vigilia en la 6 de marzo. Esto, van a haber policías, vamos a retomar lo que es el... Todos los vecinos de los distritos, por favor, vengan, mirar lo que nos están haciendo en la ceja del Alto. Por favor, venir. Todos los vecinos de todos los distritos, hacemos un llamamiento a todos los vecinos de todos los distritos. En la ciudad de Ibirgarzama, todo el trópico. Esa es la cuarta parte. Escuchen bien, esto es la cuarta parte. Este no es todavía al 100%. Ahora sí nos toca a romper la jeta al Camacho y al Mesa. Vean cómo se ha organizado el pueblo. Bueno, imágenes de anoche, imágenes de hoy, gente organizada en las calles, hay una protesta contra el golpe de Estado y por eso pues no le ha quedado más remedio. La policía se ha replegado en casi todos los lugares, no le ha quedado más remedio que sacar al ejército a la calle. El ejército que no actuó para defender el proceso constitucional, ahora dice que va a intentar evitar la violencia en una Bolivia que está cada vez más violenta según pasan las horas. ¿Qué pudiera pensarse, Babi, de lo que puede ocurrir en estas horas? Bueno, lamentablemente creo que más violencia. Justamente es paradójico porque fue para eso, para evitar esto que está pasando, que Evo presentó su renuncia. Y va a hacerlo porque, por ejemplo, Camacho decía que necesitaban 2 días para conseguir la estabilidad. No sé cómo pueden conseguir la estabilidad. Yo creo que también van a ser 2 días para que aquellos que no reaccionaron a tiempo también lo hagan. Y aunque sea así, en vehículos, aunque sea pacíficamente, van a recibir la represión porque están criminalizando esas protestas, que es la modalidad que se utiliza en todas partes del mundo. La OEA que ha estado tan tranquila y sigue la violencia, por ejemplo, en Chile, y no ha dicho nada y estaba muy preocupada por lo que pasaba en Bolivia y justamente es la que ha propiciado la violencia. Yo creo que va a seguir la violencia. Las diferencias entre estos personajes que están ahora ocupando el liderazgo de la oposición se van a acentuar. Carlos Mesa ha sido una persona bastante gris, ya que él quería poner etiquetas de primavera, que se acuerde del Octubre Negro, del que él también fue protagonista, cuando era el segundo del GONI. Y cuando se hablaba de estabilidad, yo digo, bueno, nunca, en los últimos años, nunca fue más estable Bolivia que con Evo Morales. Evo Morales, cuando empezó su gobierno, en los 5 años anteriores había habido 5 presidentes. Y Evo Morales fue, como Lázaro decía, que no resistía
el más mínimo análisis, hablar de los resultados reales de Evo en materia económica, en materia social, eso también en materia política fue un logro de Evo, la estabilidad que consiguió ese país. Que se lo desbarataron, que si ahora le pusieron el país patas arriba, no tiene nada que ver con errores cometidos con su gobierno, sino como parte de una estrategia que está recorriendo el continente, que es lo que pretenden hacer en otros países, y para ello están contando con todos los recursos para volver a los pobres contra ellos mismos. Como decía hoy Abel, decía que había pobres que se habían convertido en pobres de derecha y hasta de ultraderecha por toda la manipulación mediática que acompaña a todas estas estrategias. Y yo creo que lamentablemente de ahora en más, primero como reacción y después como método de lucha, va a haber violencia en Bolivia. Un minuto para Jorge y para Lázaro. Jorge. Yo hice una escala aquí de qué debiera estar pasando y sobre todo no dar receta, pero sí pensar. Lo primero que debiera pasar en Bolivia ahora mismo es que la izquierda no pierda la calle, que se mantenga esa movilización unida, que es un problema serio que llevó también, es uno de los factores que incidió en la renuncia de Evo, la movilización unida de todos los factores que integran la izquierda, que no permita que esa oposición ultraconservadora llegue al poder. Yo creo que lo más importante ahora es exigir que haya elecciones en el corto tiempo. Si finalmente mañana asume la senadora Yanine Áñez la presidencia. Fue una de las que llamó a que el ejército saliera para la calle. Exactamente. Y lo otro es ganar en autoconfianza. Yo creo que uno de los factores fundamentales con salir a la calle es espantar el miedo. El miedo que han tratado de inculcarle a la izquierda desde la derecha con esta quema de hogares, con la persecución, con la muerte, con todo lo que hemos visto que ha sido toda la violencia. Yo creo que es muy importante también no permitir que inhabiliten a Evo y Álvaro García Linera, algo que está llamando a la oposición, que estas manifestaciones sean pacíficas, no permitir que se viole la Constitución y se respeten los plazos para esta elección de 90 días. La movilización mundial de denuncia no puede faltar. Proteger a Evo porque la vida de Evo en este minuto corre peligro, porque nadie manda en esa policía, y que realmente esta renuncia de Evo sacuda a sus seguidores y que salgan a la calle a protegerlo. La violencia sigue, 20 líderes bolivianos están en la Embajada de México. México ha concedido oficialmente asilo político al presidente Evo Morales. Veremos qué pasa en los acontecimientos. Lázaro. Randy, yo creo que vamos camino de la guerra civil, francamente. En el Alto vive 1 millón de obreros, campesinos, aymaras, trabajadores que han sido los más beneficiados en estos 14 años, que eran ciudadanos de 5ª categoría y hoy tienen todos los beneficios. Y esa gente va a enfrentar a las tanquetas, al ejército, igual que en el Chapare. Viene, desde mi punto de vista, la violencia reaccionaria va a encontrar la violencia popular. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver entonces cómo los actores externos se van a manifestar en un proceso que realmente de desestabilización, que es responsabilidad de ellos. La situación sin dudas es de mucha tensión. Ahora mismo Telesur está reportando sobre vuelo de aviones militares sobre La Paz y la salida de las tanquetas a las calles. Hay miles y miles de manifestantes que han confluido hacia La Paz para protestar contra el golpe de Estado. Habrá que ver cómo concluye la jornada y, por supuesto, los medios de comunicación de nuestro país estarán siguiendo estos acontecimientos y brindando más información a nuestro pueblo. Gracias a ustedes por haber acompañado en estos análisis de lo ocurrido en el golpe de Estado y lo que sigue ocurriendo en Bolivia. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda que dedicaremos a los 500 años de nuestra capital. Desde las 6:30 estaremos a través de nuestros canales para transmitirles esta mesa redonda. Muy buenas noches.